Olympique Lyonnais se está haciendo exageradamente notorio y no por cuestiones buenas, sino por escándalos que viene arrastrando desde el año pasado. Y cada vez hay otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo. Y el último reciente escándalo ocurrió cuando Botafogo, un club que forma parte del mismo grupo que es dueño del Olympique Lyon, prácticamente está acusando al dueño de todos, incluso de ellos mismos, John Textor, de haber hecho una serie de cosas que perjudican al Botafogo. El Botafogo publicó el 4 de agosto un comunicado de prensa diciendo que, bueno, que básicamente estaban muy preocupados porque el club Botafogo había tenido que ayudar muchísimo al club del Olympique Lyonnais, tanto así que se había visto afectado en sus finanzas, que había entregado jugadores para ayudar, etcétera, 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 incluso que había hecho ciertos fichajes y que, bueno, que le debían un dinero que debería ser recaudado a sus arcas, por lo que solicitaban que por favor John Textor y el club, y el Eagle y el Olympique Lyonnais pagaran las deudas con el Botafogo en este sentido, y que si no, ellos, bueno, iban a tener que hacer una emisión de acciones nueva para diluir el porcentaje de ser dueño de John Textor en el Botafogo y con eso pagar las deudas. Eso sí, ellos aclaran que ellos con esta idea no es que quieren diluir las acciones, sino lo que quieren es que el Olympique Lyon pague, y al mismo tiempo lo que quieren es básicamente que si no paga el Olympique Lyon, que de alguna forma pague John Textor o comprando nuevas acciones o un tercero que las adquiera una vez que John Textor no tenga la posibilidad y la opción primigenia a comprarlas. Aquí empieza la historia. Seguidamente ese mismo día, el diario Globo o Globo de Brasil, hoy estamos muy brasileños, ¿no? O Globo de Brasil publica, y muy portugueses también, Globo de Brasil publicó básicamente, habían una serie de negociaciones que ellos obtuvieron, un email que le mandó la junta directiva del Botafogo al dueño del Botafogo, a John Textor y al Olympique Lyonnais, diciendo, mira, nosotros hemos hecho un montón de sacrificios, tú nos debes esta cantidad de dinero, por favor págala o vamos a tener que hacer una serie de cuestiones. Y en ese sentido, cuando Globo publica esto, se revelan un montón de cuestiones que estaban en ese email. Entre ellas, que Savarino había dejado de ser ficha del Botafogo y había pasado a ser ficha, supuestamente, del Olympique Lyonnais como tal. Esa es la situación que está pasando el día de hoy. ¿Cómo ves esto, Andrés, del punto de vista de los medios de comunicación? Sale un comunicado de prensa y luego sale un email, una filtración de un email en el diario más importante del país. Bueno, aquí hubo la intención de demostrar algo, ¿no? De poner un punto sobre una balanza de un equilibrio de poder que dijeron, mira, necesitamos filtrar esta información, necesitamos que esto se haga de conocimiento público porque está pasando una situación y bueno, cada quien filtra lo que le favorece, ¿no? Si lo vemos así mediáticamente. Ahora, el asunto es un poco más complicado, tiene muchísimas cosas por las que hablar, que ya Antonio y Elena les explicará un poco más adelante. Ahora, sí, fue un factor mediático para decir, para meter una presión empresarial, vamos a decirlo así, pero una presión en función de mis intereses a ver hacia dónde juego, pero eso es para ahí donde va la jugada en al menos ese sentido. Sí, lo hablábamos recientemente, ¿no? De la importancia de tomar control sobre la narrativa. Creo que aquí esto es totalmente intencional para reafirmar una postura que se muestra con el comunicado. Y lo que me resuena a mí es el tema de que otra vez estamos hablando de conflicto de intereses con clubes que pertenecen a un mismo grupo empresarial o una misma persona, ¿no? ¿Qué tan positivo es que un mismo dueño tenga varios equipos? Porque podríamos pensar, uno está en Europa, otro está en Sudamérica, pero también vimos el tema de Pachuca y León. Vemos que también a veces ha habido dudas sobre Manchester City y Girona. Entonces cada vez lo vemos más frecuente, pero pareciera que al final termina generando más conflictos que beneficios tener equipos aliados. Yo estoy seguro que los dueños de los equipos no aceptarían tu opinión, Brandon. Dirían, no, por Dios, por favor, nosotros. Esta es una forma de que funcionen los clubes mejores. Y te describirían toda la serie de beneficios que sin duda para esos clubes tienen. La pregunta es si para los terceros tienen esos beneficios, como tú estás preguntando. Vamos a seguir explicando un poco el tema. Todo empieza con Eagle Football Holding, que es una compañía matriz, vamos a decirle un grupo de empresas que es dueño de varios equipos. Estos equipos son, entre otros, el Olympique de Lyon,
nunca es dueño completamente, pero siempre tiene un porcentaje alto. El Olympique de Lyon tiene además el Botafogo, tiene un equipo belga que se llama RWDM Bruselas, tiene el Florida Football Club y también de alguna manera eran dueños del Crystal Palace. Y esto generó un montón de problemas, porque en esta historia tenemos a Savarino, al Crystal Palace, tenemos al Nottingham Forest, tenemos al Botafogo y tenemos al Olympique Lyon. ¿Cómo hay tantos equipos involucrados en esta historia y tantas cuestiones? Y además hay un montón de jugadores más involucrados. Bueno, ¿cómo empieza todo con Eagle Holding? Bueno, Eagle Holding va a comprar el Olympique Lyonnais, poco a poco lo va haciendo crecer, etcétera, etcétera, va creciendo su participación y llegamos al año 2024. En el año 2024, noviembre, viene el órgano que básicamente rige el control financiero de los clubes en Francia, que se llama DNCG, y este órgano analiza el Olympique Lyonnais y dice, hermano, usted tiene 175 millones de euros en deuda, y no parece que tiene cómo cubrir eso con el capital que usted tiene actualmente. Ergo, usted va a entrar en lo que se llama un descenso preventivo o conservatorio, que es la palabra en francés conservatoire. ¿Qué es lo que significa? Básicamente eso, que le van a dar un tiempo al Olympique Lyon para que corrija estos problemas. El Olympique Lyon empieza a corregir estos problemas viendo esta situación, ¿no? Y entonces la directiva del club directamente reduce la masa salarial a menos de 100 millones, de 130 a menos de 100 millones. Es decir, negocia salarios nuevos, baja salarios, busca la forma, ¿no? Luego empieza a vender jugadores y vende como 80 millones en jugadores del Olympique Lyonnais. Luego de eso, ingresa dinero también de los accionistas para empezar a meter este tema. Y en eso va luchando porque se está quedando sin copas internacionales que son muy importantes para producir dinero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sabe mucho cómo hacerlo, pero empieza a ver si puede traer tantos jugadores de sus otros clubes al club para vender y para usar. Y en ese sentido, bueno, se trajo a Thiago Almada, al Lyon, en un préstamo que se autohace en Lyon, sin coste alguno. Se trae a Adrielson, Lucas Perry, Jefinho. Ahí es cuando fichan a Savarino y pasan la ficha del Botafogo al Lyon. Traen a Luis Enrique, que después vendieron al Zenit. Traen Igor de Jesús, Jair. Pero al final no todas estas transferencias se concretan. No todas se concretan porque el Lyon tampoco podía fichar. Entonces, ¿cómo resuelves este problema? Bueno, empezó a agarrar las fichas y a obligar al Botafogo a que vendiera por debajo del precio de estos jugadores. Entonces, la queja del Botafogo es que supuestamente Igor Jesús costaba 43 millones y ellos los vendieron de dólares y ellos lo vendieron por 10 millones de libras, que serán unos 14, 15 millones de dólares. Jair más o menos pasó lo mismo. Costaba un precio más alto y lo vendieron por 10,5 millones de libras. Luis Enrique lo vendieron por 33 millones de euros y Globo no te informa, dice que en el email no estaba la valoración de cuánto valía este jugador supuestamente. Teniendo en cuenta eso, ellos están tratando como de lugar de arreglar esas cuentas, porque tienen que, tú sabes, y empieza el problema con el Crystal Palace. Y es que el Crystal Palace y ellos clasifican a la Europa League. Ambos dos al mismo tiempo, y ellos son dueños del Crystal Palace un 45%, y la pregunta es, ¿tiene John Textor tanta influencia en el Lyon como en el Crystal Palace, tanto así que puedan amañar un partido? Obviamente que la respuesta del club es que no. Al mismo momento, empieza la audiencia final en este órgano de control de economía de club, DNCG en Francia, que es un órgano de la Liga de Fútbol francesa, acordado con la Federación Francesa, y empieza la audiencia donde ellos deben demostrar de que están financieramente bien. Bueno, resulta y acontece que John Textor sale súper feliz, no, vale, aquí todo resuelto, no pasa nada. Y cuando sale eso, Eurosport reseña esto, no lo estoy reseñando yo. Cuando sale después, baño de agua fría. Descendido el Lyon. La página web tú vas y no sale la decisión completa, simplemente dicen relegación League 2, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Cuando ves la situación, John Textor me imagino que se dio un baño de agua, inmediatamente publicaron que ellos iban a apelar esta decisión. Hay un órgano de apelación dentro de la DNCG que iban a apelar y que iban a demostrar. Bueno, todo el problema aparentemente era que ellos con este tema, con el Crystal Palace, venden el 45% de las acciones del Crystal Palace supuestamente por 200 millones y de esos 200 millones, 40 tienen que entrar a la masa
del Lyon de capital para poder pasar. Y este dinero no había llegado porque faltaba una operación en la Premier, donde la Premier tenía que aprobar esta venta de acciones y estaba todo un problemón. Entonces ellos apelan, aparentemente se resuelve este problema y dicen, sí, usted puede jugar en segunda división y es restituido. Y aquí explota el siguiente problema. Que entonces, sí, exactamente, como si fuera poco. ¿Cuál es el siguiente problema? Que ahora Crystal Palace estaba en la Europa League y entonces Crystal Palace lo sacan de la Europa League porque dicen, no, usted es dueño del Lyon. No, pero si yo vendí las acciones. No, usted fuera de aquí. Y meten al Nottingham Forest. Y entonces empiezan a conversar la situación. El Lyon ya no teniendo nada que ver con el Crystal Palace, digo, mira, yo estoy bien, yo puedo participar. El Crystal Palace, cuando lo sacan, metió una demanda contra la UEFA, metió una demanda contra el Nottingham Forest y metió una demanda contra el Crystal Palace, donde pide, no tenemos ninguna relación con Lyon, déjennos participar y saquen al Nottingham Forest. Y alternativamente me sacan. Si no sacan al Nottingham Forest, me sacas al Lyon, porque ya yo no tengo nada que ver con esos señores. Y esa demanda está en el TAS, hay un comunicado de prensa al respecto, y bueno, esta es la situación en la que estamos. Ya que comentas lo del caso en el TAS, fíjate que de acuerdo a las noticias que también se publican en la página web del tribunal, que está programada la audiencia para el 8 de agosto, es decir, que dentro de poco vamos a tener una decisión de este caso, porque la misma noticia dice que será remitida sin motivos el 11 de agosto. Así que pronto yo creo que vamos a terminar de hablar de este tema. Y en todo el medio de todos estos problemas, como si no fuera suficiente, entonces además está Savarino, Jefferson Savarino, nuestra figura, que lo tenemos aquí, por cierto. Y que además ayer marcó gol para el Botafogo, pasando a cuartos de final en la Copa de Brasil al Botafogo. O sea, es importante también la figura de Savarino dentro de este equipo, un jugador importantísimo. De hecho, no sé si vieron que hace unos días le hicieron un lindo homenaje por parte de los fanáticos en las gradas. Oye, ¿cómo de un problema del Olympique Lyon, bajando a segunda categoría, se involucra un jugador venezolano que todavía está metiendo goles para el Botafogo, pero también está implicado otros equipos y una apelación en el TAS? ¡Qué desastre!, ¿no? Y además, equipos que terminan siendo dueños de la misma empresa. ¡Wow! Qué complicado todo. Andrés, creo que quieres decir algo. Por favor, ilumínanos, porque yo solamente veo problemas y luces rojas. No, yo no vengo a arreglar nada. Yo vengo a desenredar este tema con una pregunta o con dos preguntas para ustedes, porque pensando en cómo piensa el aficionado, cómo piensa el venezolano, cómo piensa el hincha común, vamos a decir, ya va, espérate un momento. Vamos a separar la paja del trigo y vamos a decir, ¿es Jefferson Savarino jugador del Lyon, sí o no? ¿Y por qué no está jugando? Y además, si es jugador, en caso de ser, ¿está cedido a Botafogo? ¿Y hasta cuándo debería estar en Botafogo? Esas son las preguntas que yo le dejo ahí para que ustedes, con toda su argumentación legal en este entramado porque esto es un entramado de cosas insólitas, pues ustedes me sabrán responder, pues son los expertos en la materia. Bueno, el experto en la materia eres tú, porque esto viene de una filtración periodística. La discusión que estamos viendo. Aquí todo lo que pasa es que Globo saca esta información, como dijimos, y Globo lo que retransmite es lo que está en el email. Entonces vamos a hablar de, supuestamente, en el caso hipotético, de que este email fuera cierto. Si le damos credibilidad a lo que dice O Globo Esporte, ¿no?, en Brasil, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, significa que básicamente el Botafogo le dio la ficha de Jefferson Savarino o los derechos económicos, como correctamente han dicho los periodistas en Brasil y en Argentina, le dio los derechos económicos al Lyon, y entonces el Lyon sería supuestamente el dueño de la ficha de Savarino. Es decir, que si alguien va a transferir al jugador, lo transferiría el Lyon, no el Botafogo como tal. Esto es lo que supuestamente describe Globo Esporte que pasó, y Botafogo le está reclamando al Lyon el pago de 7,6 millones de euros en virtud de esta transferencia de derechos económicos que el Lyon debería pagarle al Botafogo, a pesar de que es el mismo grupo de empresas que además utilizaban una forma de manejar el dinero de cash pooling, que es como piscina de dinero, que básicamente tienen una tesorería central. Entonces, esa tesorería central se rompió, de acuerdo al comunicado de Botafogo, y por eso es que Botafogo le pide el dinero ya al Lyon como, mira, esto tiene que entrar en nuestras arcas, como tal, ¿no?, para manejar la situación. Entonces, si le damos veracidad a la explicación de O Globo Esporte, la ficha de Savarino la tendría el Lyon como tal. ¿Por qué Savarino no está en el Lyon? Bueno, porque está registrado
directamente con el Botafogo todavía. ¿Cómo está registrado con el Botafogo Savarino? Bueno, podemos pensar en dos formas y en dos escenarios de su registro. O el Lyon le prestó Botafogo el fichaje de Savarino a través de un préstamo, o simplemente nunca han declarado esta venta ante la FIFA, esta transferencia, mejor dicho, esa es la palabra técnica, la transferencia del jugador o de sus derechos económicos al Lyon, nunca la han declarado y por ahora simplemente de forma oficial y en los registros sale Savarino con el Botafogo. Savarino ha respondido sobre por qué él no ha querido ir al Lyon, porque todos queremos ver a los futbolistas venezolanos en clubes grandísimos, ¿no? Y entonces Savarino le preguntaron ayer en la noche, y me parece cierta su palabra, y él dijo, mira, sí, del Lyon me dijeron que si quería ir, yo podía ir a jugar, me lo dijeron a comienzo de año, me lo dijeron en marzo, ahora me lo dijeron en junio, yo no he querido ir porque me siento a gusto en Botafogo. Y Dios mío, ¿cómo no sentirse a gusto en Botafogo? ¿Cómo no sentirse a gusto en Botafogo? Eres campeón de la Copa Libertadores, le acabas de ganar al campeón de la Champions League, te quieren, te adoran, te hacen un tifo inmenso, eres un héroe. Hermano, yo siendo futbolista, que es un trabajo tan duro, donde tengo que ir país a país, porque los futbolistas grandes son muy pocos, ¿no? Entonces, que se pueden quedar siempre en un club. Eso es una pequeña categoría, como Savarino, que tú puedes escoger dónde quedarte, porque te quieren, te quiere el club, te quiere el técnico, te quiere la directiva, y lo estás jugando bien, y estás ganando bien. ¿Para qué irte? Claro que me parece lógico. Además, la liga brasileña ya se demostró que no está muy lejos de la liga francesa. Lo que pasa es que la gente quiere ver a los jugadores venezolanos jugando en la Champions League y estas cosas. Yo lo entiendo, pero jugar en el Brasileirao no es una mala cuestión. Fíjate que según este medio brasileño, ¿no? Este medio de comunicación, dicen que esto ocurrió, la firma, ¿no? De esto ocurrió el 25 de marzo, hace muchísimo tiempo. Ahora yo te pregunto, seguimos, llega diciembre, se abre el mercado de invierno, sigue las disputas en este grupo Eagle, entre Lyon, Botafogo, Crystal Palace, los problemas que tengan internos que quieran hacer mover ese dinero, que si no le pagaron, entonces bueno, en fin. ¿Qué pasa si el Lyon le dice en enero, mira mi hermano, usted se viene porque se viene? Yo no sé si a ti te gusta mucho Río, las playas, y esto es muy lindo, sí, aquí el clima es más hostil, pero usted se tiene que venir. Se tiene que ir efectivamente en el caso del supuesto que esto sea así. Es complicado decirlo, habría que ver si Savarino participó en esa transferencia, porque si él no aceptó que el Lyon negociara su ficha con el Botafogo, él puede decir que no. Pero si él lo aceptó, oye, pudiera tener que ir entonces al Lyon. Entonces habría que ver muchas cuestiones más, porque esto es un escándalo que nuevamente se filtró y estamos analizando si lo filtrado en una situación hipotética que fuera cierto, ¿no? También puede ocurrir el escenario donde el Lyon diga, bueno, mira, el jugador no quiere venir, es tuyo, Botafogo, y listo. Yo no te pago los 7.5 millones de euros. Sí, es importante eso que mencionaste, Antonio, que justo en el partido de ayer que mencionó Elena que Savarino anotó gol, lo entrevistaron después del partido para el medio Sport TV y él sí afirma que tuvo esa oportunidad de ir a Lyon, pero que Botafogo le presentó también la posibilidad de renovar con Botafogo y él decidió por temas familiares, además de como ya mencionaron, de que se siente muy cómodo en Brasil, es figura, es reconocido tanto por los seguidores del Botafogo como por los otros equipos como uno de los mejores jugadores del torneo, así que eso no tiene precio. Entonces, a pesar de lo que dicen los medios, parece que Savarino confirmó que lo que hizo fue una renovación con Botafogo, así que al día de hoy está jugando con Botafogo y yo creo que sigue siendo ficha de Botafogo y que esta serie de fichajes que no se dieron en el Lyon, uno de ellos es el de Savarino, que tuvo la oportunidad, pero que al final aparentemente no se concretó. Bien, muchachos, y ahora le pregunto, porque hablamos sobre los clubes europeos, hay muchos clubes involucrados en todo este revuelo, pero también hay un club que puede aparecer por allí, ¿no? ¿Qué pasa con el club donde se formó Savarino? Recordemos que Savarino jugó en el Zulia Fútbol Club, ahora Rayo Zuliano. El Rayo Zuliano también entraría dentro de todo este recuento y todo este revuelo entre clubes europeos, Lyon, Botafogo. ¿También hay posibilidad de que aparezca algo con el Rayo Zuliano? Pues sí, Brandito, así es. Recordemos que el Zulia Fútbol Club en 2023 hace alguna fusión con el Rayo Zuliano y el Rayo Zuliano se transforma ahora en el Zulia Fútbol Club y Rayo Zuliano y se convierte en el sucesor deportivo de Rayo Zuliano. Esto ha sido confirmado por la FIFA en un caso que también tuvo que ver con Savarino, está en la página de la Comisión Disciplinaria esta decisión, y Rayo Zuliano entonces pudiera reclamar lo que se llama la contribución de solidaridad
por el tiempo que más o menos estuvo Savarino, aproximadamente un 2,5% de la transferencia si en verdad ocurrió esa transferencia de Savarino del Botafogo al Lyon, pudiera cobrarse un 2,5% directamente al Lyon. Esto lo comunicaría directamente FIFA a través de la nueva Cámara de Compensaciones a Rayo Zuliano, y es interesante porque estamos hablando de unos 190.000 euros aproximadamente. Pudiera ser más, pudiera ser menos, de acuerdo a los detalles específicos de cuántos días estuvo él ahí exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un dinero que tendría que pagar el Lyon. Pero ¿cuándo lo tiene que pagar el Lyon? Lo tiene que pagar cuando el Lyon le vaya a pagar a Botafogo, 30 días después de que le tenga que pagar a Botafogo. Y estoy seguro que esto se hará por Cámara de Compensaciones en general. Así que Rayo Zuliano pudiera ser beneficiado, pero si Botafogo no paga, si Lyon no paga y no se confirma esta operación ante FIFA, no hay forma como de obligar al Lyon a pagar. Imagínate tú que puede existir un caso donde ellos reversen la transferencia y digan, no, aquí no hubo una transferencia como tal, y ahí Rayo Zuliano no cobraría nada, ¿no? Yo estaría pendiente si fuera Rayo Zuliano. Muy bien, muchachos, y con esto listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y la pregunta es para ustedes, ¿qué les parece esta situación del Olympique Lyon? Por Dios, escándalos en Europa League, escándalos en Francia, escándalos en Sudamérica. Dios mío, John Textor, el dueño de Eagle Football Holdings, está en un momento complicado. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación? Pues déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.